les voy a platicar de un tema que no es taquillero. La pasión que yo tengo, como bien decía Rafa al inicio, que era un poco raro lo que él les iba a platicar, bueno, la filia que yo tengo por el transporte público es todavía más rara de lo que uno se pudiera imaginar. Entonces vamos a platicar un poco de esto y para empezar tengo una pregunta que está aquí al frente, que es algo que creo que la mayoría de nosotros nos cuestionamos cuando salimos de nuestras casas o cuando venimos, por ejemplo, acá hacia el TEC de Monterrey y quedamos atrapados en Avenida Aviación en medio del tráfico y nos preguntamos en qué tipo de ciudad nos gustaría vivir. Y esa es una pregunta muy importante, pero tan importante es hacernos una siguiente pregunta, a su vez, ¿qué estamos dispuestos a hacer para lograr ese tipo de ciudad? Por ejemplo, tomar la ruta 629B y llegar al TEC de Monterrey en transporte público. ¿Cuántos de nosotros hicimos eso el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros compartimos nuestro auto? ¿Cuántos de nosotros usamos la bicicleta? ¿Y cuántos de nosotros recordamos que permanentemente somos peatones y que esa condición de vulnerabilidad no la perdemos nunca por más que estemos en una máquina de más de 2 toneladas de peso? Entonces, hoy vamos a platicar un poco de este asunto. ¿Por qué me apasiona este tema? Hay muchas explicaciones. Bueno, la primera es porque yo soy educador ambiental. Soy joven todavía, pero desde muy joven empecé a trabajar en temas ambientales en 1993 y desde esa fecha me empezaron a interesar diferentes asuntos, pero nunca entendí o relacioné mi pasión por la naturaleza y el medio ambiente con mi pasión por la ciudad. Y al mismo tiempo que comencé como educador ambiental en esas fechas, un año antes empecé lo que al día de hoy creo que es mi relación más estable, que es andar en transporte público. Entonces, al mismo tiempo, he sido usuario del transporte público, lo cual me ha llevado a usarlo, en un promedio más o menos, de 87,325 veces. No sé si esta cantidad de veces que me he subido y me he bajado, me he caído, me he accidentado, 1000 historias que les podría contar, me vuelven un experto. Lo que sí me parece es que me dan una perspectiva importante para transmitirles algo que creo que es valioso. Me he subido esta cantidad de veces al transporte público, no sé manejar, tengo 32 años y no me interesa tener un vehículo particular. Tengo muchos amigos y amigas que afortunadamente comparten emisiones de carbono conmigo y me dan aventones a veces, pero también compro transvales como profesor y sé un poco de este asunto. Bueno, yo sé al mismo tiempo que el transporte público es un servicio pésimo y ese es un lugar común en el que todos y todas generalmente caemos, sobre todo cuando alguien nos dice, oye, ¿por qué no usas la bici? ¿Por qué no caminas? Ve otros días, además del domingo en la vía recreativa, usar otras formas alternativas. No, es que el servicio es pésimo, es muy malo, eso es cierto. Pero a pesar de ello, y mi pasión y la causa por la cual estoy esta tarde aquí con ustedes es precisamente para compartirles algunos datos que nos permitan reflexionar sobre este punto. Y yo creo que Guadalajara puede ser una ciudad en donde el transporte público le gane al número de autos que tenemos en la ciudad. Hay algunos datos que nos responden esta pregunta. A continuación les presento un gráfico, me voy a mover un poco más. En el año 2000, el área metropolitana de Guadalajara, que está integrada por 8 municipios, tenía cerca de 754,000 autos en su superficie. En menos de 9 años, esta cantidad casi se triplicó. Estamos hablando de 1,525,000 autos aproximadamente. Y para el año 2012 estamos hablando de casi 2 millones de automotores circulando en esta metrópoli de 4,600,000 habitantes, porque por ahí está el tópico de que somos 7 millones, somos 8 millones, nos sentimos como Tokio. No, somos 4,600,000 habitantes. Bueno. ¿Cómo nos movemos en el área metropolitana de Guadalajara? Porque uno diría, bueno, es que hay 200,000 camiones que contaminan y matan y amenazan a la gente. Pues no, aquí hay un dato muy interesante. Al día se realizan 10 millones de viajes en estos 8 municipios, de los cuales casi 3 millones de viajes se realizan en auto particular, en 2 millones de motores. Y 5,000 unidades destartaladas, asesinas, lo que ustedes, el adjetivo que ustedes quieran ponerle, movilizan casi el mismo número de viajes que autos. Estamos hablando de 2,9 millones de viajes en transporte público, lo cual nos habla de una cifra muy desproporcionada. El transporte público no es solo un asunto de urbanismo o de una ciudad que nos guste, se trata de un tema de equidad social y de democracia. Ahora, en términos ambientales, que es algo que nos ha preocupado mucho a Maite y a mí en el colectivo ecologista Jalisco, pues estamos hablando de más de 1,490,000 toneladas de contaminantes que respiramos anualmente por la combustión de estos vehículos. Y relacionándolo con el tema de los árboles, esto no sería grave, no nada más el aire sucio que contaminamos, sino que no somos los únicos que respiramos oxígeno. Los vehículos, sea transporte público, sea auto particular, para poder funcionar necesitan del oxígeno para la combustión. Y el oxígeno que 200 árboles producen en 24 horas, un solo vehículo lo quema en 1 hora.
Esto nos llevaría a tener una gran cantidad de superficie arbolada en la ciudad por estas cuestiones que Maite mencionaba con anterioridad que son tan importantes, pero sobre todo en el municipio de Guadalajara, ojo, no en el área metropolitana, solo en el municipio tenemos en espacio público 600,000 árboles y tenemos en ese mismo municipio estacionados 712,000 vehículos, tenemos más autos por kilómetro que árboles. Eso no sería tan grave, no solo por el tema del oxígeno, sino por el asunto del espacio público. ¿En qué nos gastamos el poco dinero público que hay? ¿Construimos más puentes, pavimentamos más calles, pagamos más semáforos o hacemos más parques, más hospitales donde puedan atender a niños como le pasó a Rafa o programas que realmente funcionen y no pase lo que Rogelio denunció? Bueno, pues el dinero público que gastamos se ha invertido para tener una cobertura aproximada de 12 millones de metros cuadrados de superficie de la ciudad dedicada a los autos. ¿Cuánto es esto en números reales? Yo como no me salí, deserté de ingeniería y me fui a las ciencias sociales, pensé en cómo ejemplificarlo. Estamos hablando de 1,813 veces la superficie del Estadio Jalisco, de cerca de 11 veces la superficie del Parque Metropolitano y de aproximadamente 13,235 veces el Mercado San Juan de Dios, para que nos demos una idea de cuánto eso se ocupa. Ahora, para finalizar esta reflexión de qué tipo de ciudad estamos viviendo, pues la respuesta, como muchas de las cosas, como el amor y la economía, pues es paradójica y bipolar. Tenemos una ciudad como esta, que no es Berlín, que no es Copenhague, que no es San Francisco, que no es Nueva York, que es Guadalajara, que es el centro, la rotonda de los jaliscienses ilustres, y vemos un día de domingo donde la gente usa el espacio público, está arbolado, hay convivencia, y tenemos otra ciudad como esta, que es el área metropolitana de Guadalajara, una vista panorámica que mi compañero Víctor Flores tomó, en donde podemos observar la nata de contaminación, y si hay un lugar que tiene un cielo espectacular en el mundo, ese es Guadalajara, pero desafortunadamente tenemos un cielo muy contaminado. O esta, por ejemplo, queremos metro y queremos vivir como en las grandes ciudades europeas, bueno, es Guadalajara, este es el antiguo río San Juan de Dios, es la calzada de Independencia, la cicatriz de la ciudad, y ahí hay un transporte masivo de calidad que si bien ha sido controvertido, al día de hoy hace que tengamos menos de 30 toneladas de CO2 al día porque se sustituyó el sistema de transportes anterior. Esta es una escena de la vía recreativa en domingo y creo que es algo que los tapatíos y la gente de Guadalajara y la metrópoli a veces no valoramos. Hay cosas muy importantes que hemos hecho, si bien es que no todo se ha transformado. O esta otra imagen cotidiana de las grandes avenidas de Guadalajara. Esto no es el DF, esto no es Tokio, esto no es Sao Paulo, esto es Guadalajara, no en hora pico, porque ya no sabemos qué horas no son horas pico. Entonces, bueno, yo quiero cerrar mi charla con ustedes con esta reflexión que el alcalde Gustavo Petro, el alcalde mayor de Bogotá, reflexionó dijo hace un par de semanas, y él decía que una ciudad próspera y desarrollada no es aquella donde los pobres tienen auto, donde los pobres tenemos auto, me incluyo. Es una ciudad donde los ricos usan el transporte público, porque se trata de equilibrar el poco dinero que hay, beneficiando a una gran mayoría a través de proveer sistemas que estén integrados y sean eficientes. Ya para finalizar, ahora sí se los prometo, hay una reflexión importante con estas imágenes y todo esto que les he planteado. Evidentemente, el transporte público no ha cambiado en Guadalajara en estos 20 años que yo me he subido más de 80,000 veces. Evidentemente, nos hace falta muchísimo por cambiar y por mejorar, pero no hay que olvidar que la ciudadanía y todas las experiencias que vamos a ver esta tarde y esta noche son carreras de resistencia. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, las cosas cambian a partir de invertir grandes dosis de paciencia y grandes dosis de persistencia. Y finalmente, no es el gobierno, no son las empresas, no son las universidades las que hacen que las ciudades sean sustentables. Somos las personas las que realmente, y los ciudadanos, los que transformamos estas cuestiones. Y quiero en esta plática hacer un breve homenaje a mis compañeros de otras asociaciones civiles que estamos trabajando conjuntamente en algo que se llama Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, que ha hecho que Guadalajara tal vez no sea la mejor ciudad para andar en bici, no sea la mejor ciudad con transporte público, no sea la mejor ciudad con sistema de recolección de residuos, pero es la ciudad donde existe una mayor infraestructura social, que eso es clave para poder tener competitividad, calidad de vida, aire limpio y una ciudad justa y democrática. Muchas gracias, este es un ejemplo de lo que se puede hacer y pues gracias por su atención.